una visión de discipulado efectivo. Este tema del discipulado es muy importante, ya que es parte de la gran comisión. Cuando Jesús murió, resucitó y se reunió con sus discípulos, ya el Cristo resucitado, les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, id a anunciar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y Jesús ordena, predicar el Evangelio y hacer discípulos. El hacer discípulos es la parte muy importante dentro de esta comisión, porque es el objetivo por el cual se predica la palabra de Dios, no solamente para que sean salvos, sino Jesús nos hubiese llevado al cielo una vez que éramos salvos. El Señor quiere reimprimir la imagen que fue deteriorada a causa del pecado en cada uno de nosotros. Y es por eso que Él dice: haced discípulos. El discipulado es una columna dentro del avance de la iglesia. Es algo demasiado importante como pasarlo por alto. Sin embargo, en muchas congregaciones no se fortalece este tema del discipulado, este tema de enseñar, de formar a los creyentes a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas rápidas nuevamente en la siguiente diapositiva, y es el mismo texto que hemos leído. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo primero que se ve? En el punto 1, anunciar el Evangelio. En el discipulado, el punto 1 es el anuncio, la predicación de la palabra. Para poder discipular a alguien, no se puede discipular si es que no se le predica el Evangelio. Y luego de eso, Pablo dice: y de hacer muchos discípulos. Es decir, los discípulos no crecen solos, así nada más. Hacer muchos discípulos, es en el punto 2. Cuando Jesús da la gran comisión, id y hacer discípulos. Hacer discípulos, es decir, es un trabajo. Hay un trabajo que hacer en el discipulado. O sea, no es que los discípulos crecen solos así nada más. Aunque hay algunos que han crecido, gracias a Dios, pero ese no es el mandato del Señor. El mandato del Señor es a la congregación hacer discípulos, trabajar, el cual todos, sin excepción, todo aquel que ha recibido la palabra está comprometido en esto, hacer discípulos. Recuerden, es hacer, la palabra es hacer, es trabajar, es forjar discípulos. Volvieron a Listra y Iconio, y en el punto 3, confirmando los ánimos de los discípulos. Es decir, esa gente que se ha convertido, esa gente que se le está enseñando, que está empezando a crecer, hay que confirmarlo. La palabra confirmar habla de fortalecer, de nutrir, de animar a estas personas, porque suelen desanimarse ante las dificultades que se presentan en la vida. Y entonces Pablo dice: no solamente hay que evangelizarles para que se conviertan, hay que enseñarles, discipularles, y hay que nutrirlos con la palabra, porque es la palabra el alimento que ellos van a necesitar para mantenerse firmes frente a todas las situaciones de la vida. Y en el cuarto punto dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La palabra exhortar está hablando con amonestar, la idea de amonestar. ¿Por qué? Porque la tendencia es muchas veces a abandonar el camino. Y la idea es que permanezcan. Jesús repite como 8 veces en Juan 15 en el tema de yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquel que permanece en mí y lleva mucho fruto, mi Padre es glorificado. La idea es de la permanencia, de la constancia, de la perseverancia, no de los altibajos, de las subidas y bajadas, no el continuar en la vida cristiana en base a estados de ánimo, sino Pablo dice que los exhortó, los amonestó para que permanezcan. Es decir, no es sencillo, la idea no es en automático permanecemos.
Hay muchas cosas que distraen nuestras vidas, hay muchas cosas que tratan de desviarnos del camino del Señor, hay muchas cosas que empiezan a atraer nuestra atención, a ocupar todo, a absorber todo nuestro tiempo, nuestras energías, de tal forma que no queda nada para el Señor. Por eso es que Pablo está amonestando, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren, Pablo no está engañando a nadie, al igual que Jesús. Jesús dijo, a mí me persiguieron, a vosotros también perseguirán. Pablo, ¿cómo los anima? Diciéndole que es necesario, como algo necesario, que las tribulaciones en la vida del creyente. El apóstol Pedro lo dijo una y otra vez. Por ejemplo, dijo en 1 Pedro 4:12, dice, en 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armémonos del mismo pensamiento. O sea, metámonos en la cabeza de que puesto que Cristo ha padecido, nosotros también. Luego dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño les aconteciese. Es decir, Pedro está diciendo, no es nada extraño, no es nada raro que el creyente pase por dificultades, por tribulaciones. Es necesario que seáis sometidos vuestra fe a diversas pruebas, como el oro es sometido a la prueba. Entonces, también está diciendo otra vez, Dios va a probar nuestras vidas. La disciplina del Señor viene muchas veces por haber hecho algo malo, pero también la disciplina del Señor, hay una disciplina punitiva, que es a causa de algo malo, pero hay una disciplina formativa, cuando Dios quiere formarlo. Es como un entrenador del atleta, le dice al atleta, a partir de ahora te acuestas a las 8, te levantas a las 4 de la mañana, comes esto, no comes lo otro, y lo somete a una disciplina, no porque haya hecho algo malo, sino que lo está preparando para la competencia, para que gane la medalla. Entonces muchas veces el Señor nos somete a disciplinas para formarnos, para fortalecernos, para prepararnos para algún propósito que Él tiene. Y dice, y constituyeron, al punto 5, constituyeron ancianos, liderazgo. Esa es la idea de aquel que nace de nuevo, aquel que es enseñado, discipulado, aquel que es fortalecido con la palabra, aquel que es amonestado a perseverar, tiene que formar parte del liderazgo. Es decir, recibe un tiempo para luego empezar a dar a otros. Esa es la idea. Al igual que a un niño, se le enseña, al niño se le alimenta, se le enseña a caminar, se le enseña a leer, se le enseña a escribir, va creciendo hasta que va preparando sus propios alimentos y luego va trabajando y va contribuyendo con el hogar. Esa es la idea, se va formando para que luego participe ayudando y formando a otros. Se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. A Pablo y a su equipo los encomiendan. Es decir, la idea aquí es que la persona a quien discipulamos empieza a depender del Señor. En el discipulado uno le enseña. ¿Cómo es, pastor, esto? Al tutor, ¿cómo es esto? Le hace preguntas, es normal. Hasta que llega un momento que ya no hace preguntas, ya depende del Señor, busca al Señor, estudia la palabra y empieza a hacer su propio alimento. Que dependan del Señor. No tenemos que enseñar a la gente que dependa de nosotros, que dependa del Señor. Los encomendaron al Señor. Amén. Veamos este mismo texto ahora de otra forma. Los encomendaron. En este círculo vemos 6 partes. El primer punto que vimos, Pablo dice, anunciaron el Evangelio. El discipulado empieza con la predicación del Evangelio, con la predicación de la palabra de Dios. Y predicad el Evangelio, dijo Jesús. El segundo punto, hacer discípulos. Y predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Enseñar la palabra de Dios a esta gente. El tercer punto es confirmar, fortalecer, animar a estos nuevos discípulos para que continúen, el cuarto punto, para que perseveren, permanezcan en la fe, en la palabra, en la doctrina. Y de esa manera se van constituyendo, el quinto punto, en líderes, se constituyen ancianos, en el liderazgo de la iglesia. Aquellos que ya están ayudando a otros a crecer, a levantar, así como lo hicieron con ellos mismos al principio. Y luego, a depender del Señor. Los encomiendan al Señor en el punto 6. Los encomiendan al Señor, es decir, a depender. Punto 1,
el clic ahí, que es en anunciar el Evangelio. Este es el discipulado efectivo. Este ciclo que vemos en Pedro, a Pablo lo vemos otra vez. Cuando termina ahí, se va a otras ciudades otra vez a anunciar el Evangelio. Evangelizar, enseñar, segundo punto, enseñar a obedecer. Este es importante, hermanos. Jesús dijo, hagan discípulos enseñándoles a obedecer las cosas que yo les he mandado. Y este es el punto frágil en las congregaciones, en el discipulado. Enséñeles a obedecer. Y aquí es donde debemos evaluarnos. Jesús dice, enséñeles a obedecer. Jesús pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando preguntan, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Están seguros que soy su Señor? Dice Jesús. ¿Por qué me llaman? Si ustedes, Jesús dice, ustedes no hacen lo que yo les digo. ¿Están seguros que soy su Señor? Porque si yo fuera su Señor, ustedes harían lo que yo les digo. Por eso enséñenles a obedecer. Y este es el gran problema que mucha gente no aprende. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Si es que quiere. Esta es la dolencia de muchas congregaciones que hacen que la congregación sea frágil. Puede crecer en número, pero no crece en el interior de cada persona. La obediencia, enséñeles a obedecer. Confirmar, hay que nutrirlos, hay que alimentarlos. La siguiente, fortalecerlos con la palabra, con la doctrina. Esto es lo que fortalece. A veces se trata de fortalecer con un sinnúmero de actividades que pueden ser necesarias, pero eso no fortalece. Lo que fortalece es la palabra de Dios. Y hay que amonestarles, ayudarles. El siguiente punto, a perseverar en la palabra. Porque la tendencia, la fluctuación de la gente es bastante. Ustedes pueden ver cuánta gente entra a las congregaciones y cuánta gente sale. Recuerden ustedes, retrocedan 3, 5 años, a cuánta gente veían en las congregaciones, cuántas no están. Vean fotos. Ayer tomé una foto grande que había, y había un montón de jóvenes, y les envié por WhatsApp a varios jóvenes de ellos. Les pregunto, ¿dónde estás tú? Y me señalan un círculo aquí. Pero hay muchos en la foto que no están ya. Es un motivo para que ores por ellos. Muchos jóvenes que estaban en la foto de hace más de 10, 12 años, ya no están. ¿Y sabes dónde están? Hay mucha fluctuación, porque la gente a veces salta todos estos pasos, constituyen ancianos. Tenemos que crecer para liderar, para ayudar a otros, así como en el hogar, desde niños nos alimentan hasta que ya somos grandes, empezamos a trabajar y empezamos a aportar para la casa, a ayudar a la casa, ayudar en el sostenimiento de la casa y luego a depender del Señor. Ya el joven crece, ya no depende de sus papás. Ahora él aporta para sus papás, para la familia. Ya no depende de ellos. Es triste cuando todavía están 25, 30, 35 años, todavía están dependiendo de papá. Papá, dame pues, papá. Debiendo ya estar aportando. Y esa es la idea en el discipulado efectivo. Muy bien. Este discipulado efectivo tiene necesidades. Para que se cumpla este discipulado efectivo, hay diversas necesidades. La primera necesidad, siguiente clic, nacer de nuevo. Esta es la primera necesidad. Sin esto, puede haber un montón de cosas, actividades, un montón de cosas que hacer, pero si no nace de nuevo, no hay nada.
absolutamente nada. Puede ser la congregación un club de madres, club de vaso de leche, club de jóvenes, pero si no hay el nuevo nacimiento, no hay nada. Y esto lo dijo Jesús, miren, el siguiente pasaje, la necesidad de nacer. Juan, el Señor le dice a Nicodemo, un sacerdote, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice Jesús, el que no naciere de nuevo, no puede ver, no puede percibir, no puede entender el reino de Dios, no puede saber lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino? Cuando mencionamos la palabra reino, ¿en qué nos hace pensar primero? Un rey. Si hay un reino, hay un rey. ¿Quién es el rey? Jesús. Y si hay un rey, ¿qué más hay? Los súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? Nosotros. Hay gente que no puede entender el reino de Dios. No, yo hago lo que a mí me parece, yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy libre totalmente. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor? Si no haces lo que yo te digo. No puede entender las cosas del reino. Las cuestiona, se revela. Si no nace de nuevo. Todo le parece mal, todo no funciona. No puede ver, no puede percibir, no puede entender el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Si no puede percibir, no puede ver, no puede entender, menos va a entrar al reino de Dios. Siempre estará afuera. ¿Estará dentro de un local de 4 paredes? Sí. Pero no necesariamente dentro del reino de Dios. Ni ver, ni entrar al reino de Dios. Y puede estar en un local eclesiástico. Y puede hacer muchas cosas extraordinarias, fantásticas, impresionantes, y añádale N adjetivos. Pero si no ha nacido de nuevo, Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Puede ser un montón de cosas, sí, puede ser. Pero es pura carne nada más. No viene de Dios, no es del Espíritu de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Eso lo dice Jesús. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y a veces estamos trabajando en un cementerio con puros muertos. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Vayamos. Nacer por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago dice abajo, Él, o sea el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Solamente la palabra de Dios trae vida. Tu palabra es vida, dijeron los discípulos de Jesús. ¿A quién iremos? Es por eso la necesidad de predicar la palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder para traer vida, para traer, así como cuando Jesús pronunció su palabra, Lázaro, ven. Lo trajo al hombre muerto, después de 4 días lo trajo a vida. Siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo. ¿Pero por qué? Por la palabra. La palabra es suficiente. La palabra no necesita ninguna ayuda más. Ni musiquita, ni luces, ni sonidos, ni colores, ni espectáculos, ni shows. No necesita absolutamente nada más la palabra. Porque es lo único que puede traer vida. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Y es triste, he visto en muchos lugares de un tiempo del programa de 2 horas, de 3 horas, casi 90% se hacen un montón de cosas y al final rápido tiene 10 minutos para predicar. A lo que es poderoso se le reduce a su mínima expresión. A lo que es más importante se le deja a un costado. Y se llena el programa con un montón de actividades. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Si la palabra no llega, puede llegar un montón de cosas, espectáculos y shows. Hay gente que llega a la iglesia por la musiquita, por la película, porque le ayudaron con cosas. Pero si la palabra no llega a él, sigue siendo un muerto. Y estamos trabajando con un muerto, maquillando al muerto, adornando al muerto. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y se nace por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Pero lo que nace, crece. La necesidad de crecer. ¿Y cómo se crece? Por la palabra de Dios. 1 Pedro 1, 25 al 2, 3 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Nacemos por la palabra. La palabra tiene poder para traer vida, para hacernos nacer de nuevo. Pero la palabra también tiene poder para hacernos crecer, para hacernos desarrollar, hasta poder reproducirnos en otros. Entonces, se crece por la palabra. Y Pedro está repitiendo el ciclo, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Recuerden cómo empieza el ciclo de Pablo que enseña en Hechos 14. Y luego viene la leche espiritual, pero desechando primero. ¿Por qué desechando? Cuando una persona está embotada, no desea comer nada. Está embotada. Por más que sea su plato preferido, no desea comer. Mientras no limpie, mientras no evacúe, mientras no saque de alguna manera, no va a poder desear. ¿Y qué es lo que hay que limpiar? ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Qué es lo que hay que desechar? Desechando, está en modo gerundio, quiere decir continuamente, cada día hay que limpiar, cada día hay que desechar. Desechando pues toda malicia, toda maldad, desechando toda bajeza, desechando todo engaño, toda falsedad, toda astucia. A veces somos astutos, presentamos las cosas, las mentiras camufladas con astucia para engañar a la gente. Desechando hipocresía,
pretendiendo ser o aparentar algo que no somos, no siendo honestos, no siendo sinceros, desechando envidias. Nos resistimos cuando vemos que otro crece, otro progresa, desechando detracciones. ¿Qué son detracciones? Chismes, murmuraciones. Estas cosas dañan, los chismes, las murmuraciones contaminan a la gente. A veces la gente viene a decirme algo y yo lo que le pregunto: ¿tú estás dispuesto a decir lo que me está diciendo, decirle a la persona? En forma personal, ¿estás dispuesto a decirle? ¿O vienes como si yo fuera un tacho de basura a dejarlo? ¿Qué quieres que haga con lo que me dices? ¿Qué cosa quieres que haga con lo que me ha dicho? Pregúntele, si alguien viene a traer un chisme, pregúntele primero, ¿qué cosa quieres que haga con lo que me está diciendo? ¿Y estás dispuesto a decírselo a la persona tú? Porque yo se lo puedo decir si quieres. Jesús enseña: si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y habla con él a solas. Y trata el problema a solas. No lo divulgues. Los chismes, las murmuraciones hacen mucho daño a las congregaciones. Ni se imaginan cuando uno suelta la lengua viperina para hablar de alguien, y eso se crece y se aumenta y deforma, y la persona ni siquiera sabe quién está hablando de ella. Cuando hay esas cosas, eso explica por qué a veces no desean leer la palabra, no tienen ganas de leer la palabra. Puede pasar un día, una semana, un mes, un año sin leer, no tienen deseo. ¿Por qué? Porque no están limpiando, no están desechando, no están sacando esas cosas de su vida. Y cuando uno hace esas cosas, entonces ahora sí puede desear. Hay que desechar estas cosas malas. Si no, uno pierde el apetito espiritual. Y al perder el apetito se vuelve anémico espiritual. Al volverse anémico, está débil espiritual. Al estar débil espiritual, cualquier enfermedad espiritual le ataca. Y para yendo de tumbo en tumbo, de caída en caída. Desechar, desear. Para poder crecer. Para poder crecer. Esa es la idea. Que crezcamos. Que nos desarrollemos. Y acá viene el si es que has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, no tienes hambre, no tienes deseos. Te va a un velorio, está el muerto en el cajón, le ponen un rico seco de frijoles y así gratis ni se lo va a comer, porque no tiene necesidad de comer, porque está muerto. El que está muerto espiritual no percibe esas necesidades. Y no va a percibir esas necesidades mientras no deseche, mientras no nazca de nuevo por la palabra de Dios. ¿Ok? La necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de crecer por la palabra de Dios. Hay otra necesidad, crecer por obedecer la palabra de Dios. Muchos pueden conocer, memorizar textos, pero si no obedecen la palabra, siguen siendo enanos espirituales, raquíticos espirituales, con una cabezota grandota, pero no hay obediencia a la palabra. Dice el escritor a los Hebreos: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué nos hace pensar esta frase? Ha pasado tanto tiempo en el cual ustedes deberían ser ya maestros, estar enseñando a otros. Pero en vez de eso, en vez de estar enseñando a otros, dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso han puesto en práctica, han aplicado la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor hebreo está señalando a un grupo de gente que en vez de ser una bendición es una carga.
Imagínate que tienes un niño, 2 años, tú lo cargas, le das de comer, tiene 10 años, tiene 18 años, todavía tienes que cargarlo, tienes que darle de comer. Y está sano físicamente. ¿Te sentirías alegre por tener un hijo de 18 o 20 años? Que en vez de estar aportando, todavía te está pidiendo plata. Tiene 25 años, ya debería hacer un aporte para el hogar y todavía está haciendo una carga. ¿Te haría feliz en tu familia? Gente que debiera estar enseñando de tal forma que el pastor o los pastores de cualquier congregación puedan descansar en el liderazgo, pero se sobrecargan el trabajo del pastor, el trabajo del liderazgo, porque gente no quiere crecer, debiendo ser ya maestros, tienen 5 años en la fe, ya deberían estar enseñando, ya deberían estar dirigiendo a la gente, pero todavía como niños hay que darle la leche, dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, han crecido, han desarrollado. ¿Y por qué han desarrollado? Por el uso. Esta bolita la voy a cortar. Por el uso. Han aplicado la palabra de Dios a su vida. No es que entró por acá y salió por acá. Cuando la palabra entra por acá y sale por acá, es porque no hay nada acá, está vacío. Se siguió de frente. No hay nada que lo retenga. No se hace carne en la vida de las personas. No han aplicado la palabra de Dios. Ok. Hay que crecer por la palabra, pero no crecer por crecer. Veamos el siguiente crecimiento saludable. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Sándwich de hamburguesa con todo su crema. ¿Cómo le gusta, no? ¿Cuál escogen? A la manzana, ¿no? Esto tiene grasas, mayonesa, cremas que hacen daño, ¿verdad? Ok. Crecer sano. ¿Cómo se crece sano? Vayamos. Conocer bien la palabra de Dios. Lucas escribe. ¿Quién era Lucas? ¿Alguien sabe quién era un Lucas? Médico, un hombre de ciencia. Él escribe el Evangelio de Lucas. Y él dice: me ha parecido bien a mí, y después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas, no conozcas la verdad, sino conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué está diciendo Lucas? A veces nos llega al internet, al correo, al WhatsApp, un montón de devocionales. De un versículo te hacen, está bien, síguelo leyendo. Pero si ese es todo tu alimento, estás perdido. Te las he escrito en orden para que conozcas bien. Si tu alimento hoy día es Lucas, mañana te toca de repente Apocalipsis, pasado te toca Deuteronomio, después te toca Proverbios, y después 1 Samuel, y vas picoteando así, así, y así, y así, no vas a entender nada. No vas a entender el contexto de ese versículo que estás leyendo. Y Lucas está diciendo, te lo he escrito en orden. Empieza a leer la Biblia en orden. Hoy día lee, por decirte, Mateo, capítulo 1. Mañana 2, después 3, después 4, después 5. En ese orden, para que vayas entendiendo el contexto, cómo se desarrolla lo que el autor está narrando, lo que está escribiendo. Pero si picoteas aquí, picoteas allá, vuelves a picotear adelante, vas atrás, no
vas a entender nada. Y vas a entender de repente hasta erradamente porque no conoces el contexto de todo el versículo. Empieza a leer en orden. Empieza a estudiar en orden. A meditar en orden. Por eso Lucas se dio el trabajo, dice. Investigó diligentemente. Y todas las cosas desde su origen, desde el principio. Y se las ha escrito en orden para que conozcas bien. No solamente para que conozca, porque hay gente que conoce y conoce mal. Porque está sacando las cosas fuera del contexto. Para que conozcas bien. Esto es crecer saludable. Cuando conoces que lo que se dice acá es porque viene algo atrás o algo adelante. Que conozcas bien. ¿Y qué más? Esa palabra que conoces bien, la apliques bien. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Acá hay algo importante, hermanos. Cuando te presentes, no te presentes delante del pastor, delante del líder. Cuando hagas algo, te estás presentando delante de Dios. Y busca la aprobación de Dios. Busca que Dios te apruebe. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien, aplica bien la palabra de Dios para tal punto, para tal tema, para tal situación. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Esa es la idea, usarla bien, aplicar bien la palabra de Dios. No solamente conocerla bien, sino cuando puedas dar un consejo, dar el consejo apropiado de lo que Dios dice para una situación así. No solamente tu propio criterio, no solamente tu propia experiencia. ¿Cuál es el consejo de Dios para tal situación? Que conozcas bien y que apliques bien. Muy bien. El último punto, ¿cuál es el objetivo del discipulado? El objetivo del discipulado es ser como Cristo. Pablo lo tenía bien claro. Veamos el primer texto, Colosenses 1:28. Dice: a quien anunciamos, ¿a quién anuncian? A Cristo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, o sea, su objetivo, su propósito, a fin de presentar perfecto, maduro. La palabra perfecto es maduro. En Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Recuerden, id y haced discípulos. Los discípulos se hacen, no nacen, se hacen. Hay que hacer. Y a Pablo le cuesta trabajo. Dice, para lo cual también trabajo luchando, pero no en sus fuerzas, según el poder de Él, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Y cuál es el poder? La palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, el objetivo de Pablo en el discipulado es presentar maduro, pero en Cristo Jesús. El modelo es Cristo. A quien apuntamos es a Cristo. Recuerde, la imagen de Dios se deterioró en el huerto del Edén, después de la caída de Adán y Eva. Pero Dios no ha renunciado a imprimir su imagen en nosotros. Cuando Pablo escribe a los romanos, después lo busca en Romanos 8:29, dice: los que antes conoció a estos predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Eso es lo que quiere hacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es nueva creación. Dios quiere otra vez imprimir su imagen en nosotros, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Es decir, quiere llevarnos a la madurez en Cristo, a ser como Cristo, a asemejarnos cada día más a Cristo. Y no solamente a los colosenses, dicen, miren lo que dice el siguiente pasaje de los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué?
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los dolores de parto son lindos, terribles, fuertes, ¿verdad? Había gente que le costaba dolor a Pablo. Así como un padre sufre cuando el hijo no crece, no se desarrolla, no madura, no aporta. Pablo sufría cuando veía gente que debía ser ya maestros y todavía estaban como bebés espirituales. Debiendo aportar, debiendo enseñar, debiendo ayudar a otros. Todavía usaba el tiempo, los recursos, las fuerzas del pastor que debería estar abocado a otras personas. Usa las energías, las pocas fuerzas a veces que le quedan después de un fuerte y arduo trabajo, atender a alguien que ya debería estar atendiendo a otros. Sufro dolores de parto. Hacer discípulos cuesta, duele, hermanos. Duele cuando las personas se resisten a crecer, cuando las personas se acomodan y no quieren crecer, no quieren pagar el costo, no quieren comprometerse con el Señor. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, algunos entendieron, tome su guitarra, su mochila y sígame, nos vamos de campamento. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lastimosamente muchos predicadores se han saltado al tercer punto. ¿Quién quiere seguir al Señor? Se resisten a pedir a la gente que se niegue a sí mismo, porque eso no vende, no es marquetero, no atrae a la gente. Se resisten a decirle, muere a ti mismo. Algunas veces he predicado y me dice, pastor, me ha dolido lo que ha predicado, me ha dado duro. Qué pena, digo, porque mi objetivo era que mueras, no que te duela. Muere a ti mismo y sigue. Pablo sufría dolores de parto. Hacer discípulos cuesta, hermano. Ustedes a veces no se imaginan los dolores, los sufrimientos, los llantos de los pastores cuando no ven a sus ovejas crecer, cuando no ven desarrollarse, cuando solamente demandan, cuando solamente critican, cuando solamente juzgan, pero no son parte del hacer, no son parte de la solución. Están queriendo que los carguen, capachín, todos los días, debiendo ayudar, debiendo apoyar a otros. Esa es la idea del discipulado. Ser como Cristo, pero para eso tienes que negarte a ti mismo, tienes que morir a ti. El problema es que queremos seguir vivitos todavía, pero vivitos en nuestra carne, es decir, muertos espiritualmente. Y lo triste es que mucha gente ni cuenta se da que está muerta espiritualmente. No reacciona. Pero sí viene religiosamente, todos los domingos vienen a un local eclesiástico. Todos los domingos vienen. La pregunta, ¿qué hace con lo que recibe el domingo? ¿Qué hace durante toda la semana? Con todo lo que ha recibido, ¿qué es lo que está haciendo? El Señor dice, a quien más se le da, más se le demandará. Y si uno está recibiendo cada domingo, ten cuidado, porque Dios te va a demandar más. Eso enseñó el Señor Jesús. Muy bien. Para eso el Señor dice en el siguiente pasaje, puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin, ¿con qué propósito? De perfeccionar a los santos, a los creyentes, de perfeccionar, llevar a la madurez, al crecimiento, para la obra del ministerio, es decir, que la obra lo hagan todos, no solamente el pastor y un grupito de 2 o 3 personas que están consumiendo toda su fuerza, su energía, debiendo todo el equipo, toda la congregación a apoyar, crecer, para la obra del ministerio,
para la edificación, la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Ahí está el objetivo. ¿Hasta qué? Todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Viene un cantante, pagan una entrada en el Coliseo, en el estadio, para ver ese cantante. Vienen acá, no dan su diezmo, no dan su ofrenda. Sí pagan entrada para ver un cantante y al Señor no le dan ni un centavo. Fluctúan de aquí para allá. Yo preguntaba la vez pasada, preguntaba a un grupo, ¿por qué los creyentes de la iglesia del primer siglo eran perseguidos, eran echados de su casa, perdían su trabajo, eran echados de la ciudad? Y dice la Biblia, por donde iban, ¿qué iban haciendo? Predicaban a Cristo. Seguían en la fe, seguían sirviendo al Señor. Ahora, el hermanito no les saludó, me voy. El pastor ni cuenta se dio que estaba y no lo miró, me voy. Hermanos, cuando alguien viene por Cristo, no se va por ninguna situación de alguna persona que le hizo bien o le hizo mal, o miró bien o miró mal, no se va. Pero aquel que no ha venido por Cristo, a la primera se va. El Señor Jesús, cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y seréis verdaderamente mi discípulo, más abajito le dice, porque el esclavo no permanece en la casa, el hijo sí permanece. El que no es del Señor, tarde o temprano se va. Se resiente, se molesta y se va. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Empiezan a comer en el internet, a consumir, y empiezan a creer todito lo que le dicen en internet. Como no han crecido, no han desarrollado, no han madurado, no pueden discernir qué es cierto y qué no es cierto, qué es bíblico y qué no es bíblico. Pero como aparece todo atractivo, bonito, me escribió un pastor esta semana de Estados Unidos y me manda un mensaje ahí, una enseñanza que están dando allá. Me dice, esto están creyendo acá en Estados Unidos, que Caín era el hijo de la serpiente. Y aparecen cada cosas nuevas, llamativas, que llaman la atención, pero como no tiene ninguna base bíblica, lo creen. Y lo peor de que todo, no solamente lo creen, empiezan a propagarlo. No pueden discernir la verdad del error, porque no han crecido, no han madurado, no han estudiado la palabra, no han obedecido a la palabra, y se dejan impresionar fácilmente por cualquier artículo sensacionalista. Son llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror, sino, por el contrario, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo. Ese es el objetivo del discipulado, ser como Cristo, parecernos cada vez más a Cristo. Concluyo. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este texto se presenta en Hechos 6, donde se muestra el primer problema en la iglesia, cuando las viudas de los griegos eran desatendidas. Y entonces había pleito, ¿no? Porque a ellos les sirve primero, porque a nosotros después. Entonces Pedro dice, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para atender las mesas. Así que dentro de toda la asamblea nombren a 7 personas para que atiendan las mesas. Y no pide como requisitos que sepan cocinar, que sepan cuál es el menú, que sepan cuáles son los alimentos nutritivos. No, los requisitos que pide para que atiendan a las mesas es que sean de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, cualidades espirituales. Y entonces cuando eso se hace, se ordenan las cosas, el resultado es
y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crece la palabra del Señor? Cuando la palabra de Dios, ¿qué suena? Cuando la palabra del Señor, ¿qué pasa? Llega a diferentes lugares, va expandiéndose. Cuando la palabra del Señor no solamente se expande hacia afuera, crece hacia adentro, cuando va tomando más control de nuestra propia vida, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de tomar decisiones. Cuando la palabra empieza a controlar más nuestra vida, crece la palabra. Y el número no de miembros. Hay gente que les gusta, mi iglesia tiene tantos, mi iglesia tiene tantos miles. Pablo no estaba interesado en uno de los miembros, de discípulos, gente que crecía en el Señor, que su vida podía atestiguar la presencia del Señor en su manera de vivir, en su manera de hablar. Crecía el número de discípulos y se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos los sacerdotes. Ahí está la palabrita clave para crecer. Obedecía la fe, la doctrina, la palabra, la obediencia. Los números, las estadísticas tienen su lugar. Pueden ayudarnos a analizar qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero el interés es que crezcan los discípulos. Discípulos. Porque el Señor mandó a ser discípulos. Y a veces creemos que el discipulado es llenar una tarjetita, cuál es tu nombre, tu dirección, y ya está. Cuesta trabajo discipular. Por eso Pablo decía, hasta ahora sufro dolores de parto. Cuesta trabajo. Y queridos hermanos, Dios quiera que esta palabra, prácticamente hemos estado leyendo la Biblia, solamente leyendo la Biblia. Y es la Biblia que le ha estado hablando a usted. El compromiso es de usted con el Señor. No conmigo, no con el pastor, es con el Señor. Si el Espíritu Santo le hace ver que no está creciendo lo que debió crecer, que no está aportando como debió aportar, sino está consumiendo en vez de aportar, que debiendo ser ya maestro, todavía está esperando que le dé la lechecita. Hermanos, si usted es honesto y se da cuenta que no ha crecido lo que debió crecer, comprométase con el Señor. Punto clave, la palabra de Dios. Conózcala bien, obedezca la palabra. Obedezca la palabra. Y usted se va a dar cuenta si está creciendo o no en su actitud hacia la palabra. Si hay indiferencia, deja la palabra ahí. Si no lee, si no se alimenta de la palabra y se resiste a obedecerla, se está dando cuenta que no está creciendo. Pero si usted quiere arrepentirse de esa actitud en este mediodía ya, y quiere decirle al Señor, perdóname, debiendo estar ya aportando, debiendo ser maestro, debiendo haber madurado, todavía no he crecido. Pues Señor, tú me demandas a crecer, a ser como Cristo cada día. Y quiero comprometerme contigo, Señor, contigo, al crecer, a desarrollar, a madurar. Si esto es lo que quieres hacer, ponte en pie, que quisiera orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la palabra tuya, que ha sido clara, por esta palabra, Señor, que trae bendición para nuestras vidas. Queremos rogarte, Señor, por cada persona puesta en pie en esta mañana, Señor, que tú les ayudes, oh Dios, a despojarse, a desechar
todo pecado que le impide crecer, Señor, que le impide desarrollarse, que le impide madurar, Señor, para que puedan desear tu palabra, para que puedan conocerla bien, Señor, para que puedan aplicarla bien a su vida y a la de otros,